¿Crees que lo sabes todo sobre Las Vegas? Piensa otra vez. Detrás de los casinos y el glamour hay historias que Hollywood ni se atreve a contar. ¿Sabías que algunos de los crímenes más brutales de Estados Unidos ocurrieron aquí y muchos siguen sin resolverse? En este video te voy a mostrar casos que van desde lo que todos conocen hasta secretos tan oscuros que podrían cambiar tu forma de ver la ciudad para siempre. Si te gusta el misterio, el true crime y las teorías que nadie se atreve a hablar en voz alta, este video es para ti. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar impactado. El asesinato de Tupac Shakur, 1996. El 7 de septiembre de 1996, Las Vegas fue testigo de uno de los crímenes más impactantes y enigmáticos de la historia del entretenimiento, el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur. Esa noche, Tupac asistió a una pelea de boxeo en el MGM Grand, donde se encontró con Orlando Anderson, un miembro de una pandilla rival. La pelea fue breve, pero las tensiones quedaron latentes. Pocas horas después, mientras Tupac y su grupo regresaban en un automóvil conducido por Suge Knight, fundador de Death Row Records, su vehículo fue interceptado en un semáforo por otro auto desde el cual se dispararon múltiples balas. Tupac recibió 4 disparos, 2 de ellos en el pecho, y fue llevado de urgencia al hospital. Durante 6 días, el rapero luchó por su vida, mientras la ciudad y el mundo entero estaban en estado de shock. Finalmente, el 13 de septiembre de 1996, Tupac falleció debido a las heridas. Pero el caso no terminó ahí. A pesar de la gran atención mediática y las numerosas teorías que surgieron, nadie fue oficialmente acusado ni condenado por su asesinato. El misterio que rodea su muerte ha dado lugar a decenas de teorías conspirativas. Algunos creen que fue un ajuste de cuentas entre pandillas, otros apuntan a conspiraciones dentro de la industria musical o incluso a posibles encubrimientos por parte de la policía. Algunos sugieren que Tupac fingió su muerte para desaparecer, alimentando aún más el mito alrededor de su figura. Este caso no solo marcó el fin trágico de una carrera brillante, sino que dejó una herida abierta en la cultura pop y en la propia ciudad de Las Vegas. La muerte de Tupac sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver y un recordatorio de cómo la violencia y el crimen pueden acechar incluso en los lugares más inesperados. Tiroteo del Mandalay Bay, 2017. El 1 de octubre de 2017, Las Vegas vivió una de sus noches más trágicas y aterradoras. Durante el festival de música Route 91 Harvest, que se celebraba en un espacio abierto cercano al Hotel Mandalay Bay, un hombre llamado Stephen Paddock comenzó a disparar desde la ventana de su habitación, ubicada en el piso 32 del hotel. En cuestión de minutos, Paddock disparó más de 1000 balas hacia la multitud que disfrutaba del concierto, causando un caos indescriptible. 60 personas perdieron la vida y más de 800 resultaron heridas, convirtiéndose en el tiroteo lascivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos. Lo que hizo aún más desconcertante este caso fue la ausencia total de un motivo claro. Paddock no tenía antecedentes criminales ni vínculos conocidos con grupos extremistas o terroristas, lo que hizo que investigadores, expertos y la opinión pública quedaran perplejos. La investigación reveló que Paddock había planeado meticulosamente el ataque, acumulando armas de alto calibre y municiones durante meses. Sin embargo, su silencio y aparente soledad dificultaron descubrir las razones detrás de su brutal acción. Además, surgieron controversias y teorías conspirativas relacionadas con la respuesta policial, la seguridad en el hotel y posibles encubrimientos por parte de las autoridades y el mismo MGM Resorts. Este ataque marcó un antes y un después en Las Vegas y en todo Estados Unidos, dejando profundas heridas emocionales, debates sobre la seguridad y el control de armas y una ciudad que todavía lucha por sanar y comprender lo ocurrido aquella fatídica noche. La mafia en Las Vegas, Tony Spilotro y Frank Rosenthal.
Durante las décadas de los 70 y 80, Las Vegas no era solo la ciudad del juego y el entretenimiento, también era un territorio dominado por la mafia, que controlaba gran parte del negocio de los casinos y la delincuencia organizada. Dos nombres se destacan en esta historia oscura: Tony Spilotro y Frank Rosenthal. Tony Spilotro, conocido como el Azote de Las Vegas, era el hombre fuerte de la mafia para mantener el control y el orden en la ciudad. Se encargaba de proteger los intereses del crimen organizado con mano dura, utilizando la violencia y la intimidación para silenciar a sus enemigos y asegurar que las operaciones ilegales siguieran funcionando sin problemas. Por otro lado, Frank Rosenthal, un astuto operador de casinos, manejaba varios de los casinos más importantes bajo la influencia de la mafia. Era un maestro en la manipulación del juego y las apuestas, utilizando trucos y trampas para asegurarse de que la mafia siempre saliera ganando. Esta dupla infame tuvo un impacto tan fuerte que inspiró la película Casino, donde se retratan sus vidas y crímenes. Sin embargo, en la vida real, la violencia no tardó en alcanzar a Spilotro, quien fue brutalmente asesinado por orden de sus propios socios, un final común en el mundo de la mafia. La influencia de la mafia en Las Vegas moldeó la ciudad durante años, dejando un legado de corrupción, violencia y secretos oscuros que aún hoy fascinan y estremecen. Caso O.J. Simpson en Las Vegas, 2007. Aunque O.J. Simpson es más conocido por el juicio por el asesinato de su exesposa en los años 90, su historia criminal en Las Vegas también dejó una huella imborrable. En 2007, Simpson fue arrestado en la ciudad tras participar en un audaz robo a mano armada en una habitación de hotel. El incidente ocurrió cuando Simpson y un grupo de hombres ingresaron a una suite del Palace Station Hotel, donde reclamaban la devolución de supuestos artículos personales que afirmaban haber sido robados años atrás. Sin embargo, la situación rápidamente escaló y fue denunciada como un robo a mano armada debido a la presencia de armas y la intimidación. O.J. Simpson fue condenado a más de 9 años de prisión por cargos relacionados con secuestro, robo y asalto con arma. Pasó casi 9 años en prisión antes de ser liberado en 2017. Este caso mostró un lado mucho más oscuro y violento de la figura pública que una vez fue estrella del deporte y figura mediática, y puso a Las Vegas en el centro de otro escándalo de alto perfil. La ciudad del pecado, con su fama de exceso y peligro, no fue ajena a este capítulo controversial en la vida de Simpson, recordándonos que incluso las leyendas pueden caer y enfrentar consecuencias legales en la ciudad que nunca duerme. El asesinato de Ted Binion, 1998. Ted Binion era el heredero de una de las familias más poderosas de Las Vegas, conocido como un magnate del juego y el dueño de un gran imperio de casinos. Sin embargo, su vida estuvo marcada por escándalos y adicciones, y su muerte en 1998 desató uno de los casos más polémicos de la ciudad. Binion fue encontrado muerto en su mansión, aparentemente por una sobredosis de drogas, pero pronto surgieron sospechas de asesinato. Su novia, Sandy Murphy, y su amigo Rick Tavish fueron acusados de haberlo envenenado para quedarse con su fortuna. El juicio fue un espectáculo mediático, lleno de giros y testimonios impactantes. En primera instancia, Murphy y Tavish fueron condenados por homicidio, pero años después fueron absueltos tras una apelación, dejando el caso lleno de dudas y controversias. Además, la búsqueda del tesoro oculto que Binion había enterrado cerca de su casa, estimado en millones de dólares en efectivo y lingotes de oro, añadió un misterio adicional que aún fascina a muchos. El asesinato de Ted Binion no solo reveló los secretos oscuros detrás del brillo de Las Vegas, sino que también expuso la corrupción, la avaricia y el peligro que acechan tras las luces del Strip. La desaparición de Jessie Foster, 2006. Jessie Foster era una joven canadiense con sueños de una vida mejor que llegó a Las Vegas en busca de oportunidades.
Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro y trágico cuando desapareció misteriosamente en 2006, convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes relacionados con la trata de personas en la ciudad. Foster había entrado en contacto con personas vinculadas a redes de tráfico humano que operaban en Las Vegas y, según algunas investigaciones, pudo haber sido forzada a trabajar en la industria del sexo contra su voluntad. A pesar de los esfuerzos de su familia y de las autoridades para encontrarla, nunca se ha logrado determinar su paradero. Su caso sacó a la luz la problemática de la trata de personas en Las Vegas, una ciudad que, bajo su fachada de glamour y entretenimiento, es un centro neurálgico para estas redes criminales. La desaparición de Jessie Foster se convirtió en un símbolo de la lucha contra este tipo de explotación, recordándonos que, en medio de la diversión, también existe un peligro invisible que acecha a los más vulnerables. A día de hoy, su familia sigue buscando respuestas y justicia, mientras su historia continúa siendo un llamado urgente para proteger a quienes pueden caer víctimas de este crimen silencioso. El caso del asesino de trabajadoras sexuales, años 2000. Durante la década de los 2000, Las Vegas vivió un oscuro capítulo marcado por la desaparición y asesinato de varias trabajadoras sexuales. Este caso, que mantuvo en alerta a la ciudad durante años, expuso la vulnerabilidad de estas mujeres y la dificultad de investigar crímenes que a menudo eran ignorados por la sociedad. Las víctimas, en su mayoría jóvenes que trabajaban en las calles o en clubes nocturnos, fueron encontradas en circunstancias sospechosas, con signos de violencia y agresiones brutales. Las investigaciones apuntaron a un asesino en serie, pero la naturaleza clandestina de estas actividades y la falta de testigos complicaron la labor policial. Este caso reveló las fallas del sistema para proteger a los más marginados y cómo la cultura del silencio en torno a las trabajadoras sexuales dificultaba llevar al culpable ante la justicia. Además, generó un debate sobre la necesidad de mayor protección, apoyo y visibilidad para estas mujeres, quienes a menudo son las más expuestas al peligro. A pesar de los esfuerzos policiales, el asesino nunca fue capturado oficialmente, dejando un misterio sin resolver y un legado de miedo en las calles de Las Vegas. El robo al Bellagio de Anthony Carlio, 2010. En 2010, Las Vegas fue escenario de uno de los robos más audaces y sorprendentes en la historia reciente de la ciudad, el robo al Bellagio, protagonizado por Anthony Carlio, un exsoldado convertido en ladrón de casinos. Carlio planificó meticulosamente el atraco, infiltrándose en el lujoso casino Bellagio para robar fichas por un valor aproximado de $1.000.000. Utilizó su entrenamiento militar y conocimientos en tácticas para evadir la seguridad durante días, ganándose la confianza del personal y evitando levantar sospechas. Sin embargo, a pesar de su cuidadosa planificación, su suerte comenzó a cambiar cuando la policía empezó a seguir pistas basadas en cámaras de seguridad y testigos. Carlio fue arrestado poco tiempo después y su caso destapó no solo su audacia, sino también las vulnerabilidades en la seguridad de algunos de los casinos más prestigiosos del mundo. El robo al Bellagio demostró que, incluso en una ciudad tan vigilada como Las Vegas, el crimen puede encontrar formas inesperadas de ocurrir y que la línea entre el juego y la ley puede ser mucho más delgada de lo que se imagina. Los túneles bajo Las Vegas y sus crímenes ocultos. Bajo el brillo y el glamour de Las Vegas existe un laberinto oscuro y poco conocido, los túneles subterráneos que atraviesan gran parte de la ciudad. Originalmente construidos para controlar las inundaciones y facilitar el drenaje, estos túneles se han convertido en refugio para personas sin hogar, pero también en escenarios de crímenes ocultos y actividades ilícitas. Durante años, estos pasadizos han sido testigos silenciosos de robos, peleas y hasta homicidios, que rara vez llegan a la superficie o a las noticias. La policía enfrenta grandes dificultades para patrullar y monitorear estos espacios, lo que ha permitido que se conviertan en un escondite perfecto para delincuentes y para ocultar pruebas.
Además, los túneles conectan distintos puntos clave de la ciudad, como casinos y centros comerciales, lo que ha alimentado teorías sobre su uso para tráfico de drogas, contrabando y encuentros clandestinos. Este submundo bajo Las Vegas añade otra capa al iceberg criminal de la ciudad, un lugar invisible para la mayoría, pero lleno de secretos oscuros que contrastan con la opulencia que se ve arriba. La mafia rusa en Las Vegas. En las últimas décadas, Las Vegas ha visto la creciente influencia de un nuevo tipo de crimen organizado, la mafia rusa. Este grupo se ha establecido silenciosamente, aprovechando las oportunidades que ofrece la ciudad para expandir sus operaciones criminales. La mafia rusa en Las Vegas está involucrada en una variedad de actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas y armas hasta el lavado de dinero y la extorsión. Utilizan tácticas sofisticadas para infiltrarse en negocios legítimos, especialmente en casinos, donde el flujo constante de dinero facilita sus operaciones ilegales. Lo que hace a esta mafia especialmente peligrosa es su nivel de violencia y su capacidad para actuar con discreción, evitando atraer la atención de las autoridades mientras extienden su influencia. A diferencia de la mafia tradicional italiana, la rusa tiene una estructura más flexible y brutal, lo que les ha permitido adaptarse rápidamente y controlar amplias zonas de la ciudad. Este fenómeno representa un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado en Las Vegas, mostrando cómo la ciudad sigue siendo un punto neurálgico para redes criminales internacionales que operan en las sombras. La desaparición de Steven Kocher, 2009. En diciembre de 2009, Steven Kocher, un hombre aparentemente común y sin enemigos conocidos, desapareció misteriosamente en Las Vegas, dejando tras de sí un enigma que aún desconcierta a las autoridades y a su familia. Steven había llegado a la ciudad con la intención de buscar trabajo y mejorar su vida, pero nunca llegó a su destino final. Su auto fue encontrado abandonado en un vecindario residencial, con sus pertenencias intactas, lo que descartó un robo o accidente común. Lo extraño del caso radica en que no había señales claras de lucha ni motivos evidentes para su desaparición. Además, varios informes indicaron que Steven fue visto en diferentes partes de la ciudad en los días posteriores a su desaparición, lo que complicó aún más la investigación. La policía y voluntarios realizaron extensas búsquedas, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna pista definitiva sobre su paradero ni sobre qué le pudo haber ocurrido. Su caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Las Vegas, un recordatorio de que incluso en una ciudad vibrante y llena de vida pueden ocurrir desapariciones inexplicables. El asesinato de la periodista Jeff German, 2022. En septiembre de 2022, Las Vegas se vio sacudida por un caso que impactó a la comunidad periodística y a la ciudad entera. El asesinato de Jeff German, un veterano reportero de investigación conocido por destapar corrupción y crímenes en Nevada. German tenía una carrera de décadas investigando asuntos polémicos, desde casos policiales hasta escándalos políticos y corrupción en la gestión pública. Su trabajo había incomodado a muchos, y justo antes de su muerte estaba trabajando en una investigación que involucraba a figuras poderosas en Las Vegas. El día de su asesinato, German fue atacado en su residencia, un hecho que generó conmoción y preocupación por la seguridad de los periodistas en la ciudad. Las autoridades arrestaron rápidamente a un sospechoso, alguien vinculado con los temas que German estaba investigando, lo que reforzó la idea de que su muerte estaba directamente relacionada con su labor periodística. Este asesinato puso en evidencia los riesgos que enfrentan quienes buscan la verdad en un entorno donde el crimen, la corrupción y el poder se entrelazan. La pérdida de Jeff German fue un duro golpe para la libertad de prensa y para la lucha contra la impunidad en Las Vegas. Los clientes fantasmas de los hoteles de lujo.
En Las Vegas, ciudad famosa por su lujo y extravagancia, existe un fenómeno poco conocido pero inquietante, los llamados clientes fantasmas en los hoteles de alta gama. Estos huéspedes no son simples turistas, sino personas vinculadas a actividades ilícitas que utilizan las suites más exclusivas para esconder negocios turbios. Estos clientes fantasmas suelen evitar el contacto con el personal y usan reservas falsas o terceros para mantener su anonimato. Detrás de sus estancias pueden esconderse desde lavado de dinero, tráfico de drogas, hasta reuniones clandestinas de mafias o grupos criminales internacionales. La discreción y el glamour de estos hoteles ofrecen una fachada perfecta para que estas operaciones ilegales pasen desapercibidas, complicando enormemente la tarea de las autoridades para detectarlos y detener sus actividades. Además, muchos empleados temen denunciar por miedo a represalias o a perder sus empleos. Este fenómeno revela un lado oscuro y oculto de Las Vegas, donde no todo es brillo y diversión, sino un entramado de secretos y crímenes que se esconden justo frente a los ojos del público, en los lugares más inesperados. El asesinato de Esmeralda González, 2019. En 2019, Las Vegas se vio sacudida por el brutal asesinato de Esmeralda González, una joven madre que había llegado a la ciudad con la esperanza de una vida mejor. Su muerte no solo conmocionó a la comunidad, sino que también puso en evidencia las sombras que acechan a muchas mujeres en la ciudad. Esmeralda desapareció tras una salida con amigos, y su cuerpo fue encontrado días después en un terreno baldío, víctima de una violencia extrema. Las investigaciones apuntaron rápidamente hacia su expareja, quien fue arrestado y acusado del crimen. Este caso expuso la realidad del abuso doméstico y la violencia de género en Las Vegas, una problemática que muchas veces queda oculta tras el brillo y la diversión del Strip. La historia de Esmeralda se convirtió en un símbolo para las víctimas que luchan por justicia y protección. Además, su asesinato impulsó a las autoridades locales a fortalecer programas de prevención y apoyo para mujeres en situación de riesgo, tratando de evitar que tragedias como esta se repitan. Operaciones de tráfico humano en el Strip. Aunque Las Vegas es mundialmente conocida por su vida nocturna y casinos, detrás del brillo del Strip se oculta una verdad sombría: las operaciones de tráfico humano que explotan a mujeres, hombres y niños en una industria clandestina y cruel. El Strip, con su constante flujo de turistas y trabajadores temporales, se convierte en un terreno fértil para las redes de trata de personas. Estas organizaciones criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas, muchas veces atraídas con falsas promesas de empleo o mejores vidas, para luego someterlas a la esclavitud sexual y al trabajo forzado. Las autoridades han realizado múltiples redadas y arrestos en hoteles y clubes nocturnos, desmantelando células de estas redes, pero el problema persiste debido a la complejidad y el sigilo con el que operan. Este caso refleja un lado oscuro de Las Vegas que pocos quieren ver, recordándonos que bajo la fachada de la diversión y el glamour, miles de personas sufren en silencio, atrapadas en un sistema criminal que lucha contra la justicia y los derechos humanos. La lista negra de los casinos. En el mundo del juego y el lujo de Las Vegas existe una realidad oculta que pocos conocen: la lista negra de los casinos. Esta lista, manejada en secreto por los grandes casinos de la ciudad, incluye nombres de personas consideradas indeseables o problemáticas, desde tramposos y estafadores hasta jugadores compulsivos o aquellos vinculados al crimen organizado. Ser incluido en esta lista significa ser vetado y expulsado de prácticamente todos los casinos de la ciudad, una especie de castigo que puede destruir la reputación y limitar el acceso a uno de los principales entretenimientos y fuentes de ingresos en Las Vegas. La existencia de esta lista ha generado controversias, pues en algunos casos se ha acusado a los casinos de abusar de su poder para vetar a personas sin pruebas claras o incluso para controlar a jugadores y proteger sus propios intereses económicos.
Más allá de ser solo un registro, la lista negra refleja la lucha interna entre el negocio del juego y la necesidad de mantener un control estricto para evitar fraudes y problemas, dejando ver las tensiones y secretos detrás del glamour de Las Vegas. La habitación maldita del Hotel Luxor. En el icónico Hotel Luxor de Las Vegas, famoso por su forma piramidal y su lujo, se esconde una leyenda oscura y aterradora, la llamada Habitación Maldita. Esta habitación ha sido escenario de múltiples tragedias y sucesos inexplicables que han generado rumores y miedo tanto entre huéspedes como empleados. Se dice que en esta habitación han ocurrido suicidios, muertes misteriosas y apariciones fantasmales, lo que ha llevado a que sea evitada por muchos y en ocasiones clausurada temporalmente. Los relatos de quienes se han alojado allí hablan de ruidos extraños, sombras inexplicables y una sensación constante de presencia negativa. Aunque la administración del hotel ha tratado de mantener la calma y minimizar estos relatos, la fama de la habitación maldita ha crecido, convirtiéndose en parte de la cultura popular de Las Vegas y atrayendo incluso a investigadores paranormales y curiosos en busca de respuestas. Este caso muestra cómo incluso en un lugar dedicado al entretenimiento y el lujo pueden existir rincones oscuros y secretos que desafían la lógica y nos recuerdan que el misterio puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Desapariciones vinculadas a apuestas ilegales en Chinatown. En el corazón de Las Vegas, lejos del brillo del Strip, se encuentra Chinatown, un barrio que esconde secretos mucho más oscuros de lo que parece. Durante los últimos años, varias desapariciones misteriosas han sido vinculadas a apuestas ilegales y actividades criminales en esta zona. Los clubes de apuestas clandestinas, que operan fuera del radar de las autoridades, han sido señalados como el epicentro de estas desapariciones. Personas que ingresaron para participar en juegos de alto riesgo y grandes sumas de dinero simplemente dejaron de ser vistas, sin dejar rastro ni explicaciones claras. Se cree que estas desapariciones están relacionadas con deudas impagables, ajustes de cuentas y la violencia generada por estas redes ilegales. El miedo y el silencio han rodeado a las víctimas y sus familias, quienes temen represalias y hablan. La policía ha aumentado sus esfuerzos para desmantelar estas operaciones, pero la naturaleza secreta y cerrada de estos grupos dificulta mucho la investigación. Este caso expone una realidad menos visible de Las Vegas, donde el juego no es solo diversión, sino también un campo minado que puede llevar a la desaparición y la muerte. El caso del empresario James Jimmy Chagra. James Jimmy Chagra fue un empresario y narcotraficante cuya historia está profundamente ligada a Las Vegas y al crimen organizado de los años 80. Chagra era conocido por su vida lujosa y sus vínculos con el tráfico de drogas, pero lo que lo hizo infame fue su implicación en uno de los casos más impactantes de la ciudad, el intento de asesinato del famoso juez federal John H. Wood Jr. En 1981, el juez Wood, conocido por imponer sentencias duras a narcotraficantes, fue asesinado a tiros en San Antonio, Texas. Las investigaciones revelaron que Jimmy Chagra había orquestado el asesinato con la ayuda de un sicario para evitar que siguiera dictando sentencias en su contra. El caso sacudió a Las Vegas y a la justicia estadounidense, mostrando el alcance y la brutalidad del crimen organizado en la ciudad. Chagra fue arrestado y condenado, pero su historia dejó una marca indeleble en la reputación de Las Vegas como un lugar donde el poder y el crimen muchas veces van de la mano. Este caso es un claro ejemplo de cómo el dinero, la influencia y la violencia se entrelazan en la ciudad, creando una red compleja que desafía la ley y la justicia. El asesinato del chef Daniel Brophy en Las Vegas, vínculo literario macabro 2018. Aunque el asesinato ocurrió en Oregón, este caso tiene una conexión directa con Las Vegas que lo vuelve inquietante y digno de mención.
En 2018, el chef Daniel Brophy fue asesinado a tiros en su lugar de trabajo, la Oregon Culinary Institute. Pero lo que realmente estremeció al público fue el descubrimiento de que su esposa, Nancy Crampton Brophy, autora de novelas románticas y de suspenso, fue acusada de planear y ejecutar el asesinato. ¿Por qué está este caso en el iceberg de Las Vegas? Porque años antes del crimen, Nancy había asistido a varios talleres de escritura en Las Vegas, donde presentó borradores de una novela titulada How to Murder Your Husband. En ella, detallaba métodos para cometer el crimen perfecto, sin dejar rastro. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Nancy había planeado el asesinato motivada por una combinación de problemas económicos y el deseo de cobrar una póliza de seguro de vida de casi 1.5 millones de dólares. Las pruebas incluían imágenes de cámaras de seguridad, inconsistencias en su coartada y el historial de búsqueda en su computadora, donde investigaba sobre armas de fuego y cómo evadir rastros balísticos. Aunque el asesinato ocurrió fuera de Nevada, su conexión con Las Vegas, como lugar donde la autora desarrolló y compartió la idea macabra que luego se volvió realidad, hace que el caso tenga un tinte especialmente oscuro y retorcido. En 2022, Nancy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Muchos lo calificaron como un crimen que parecía salido directamente de una novela, escrita por la misma autora del asesinato. Este caso es un claro ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en una profecía autocumplida, y en una ciudad como Las Vegas, donde la fantasía y la oscuridad conviven tan cerca, no es difícil imaginar cómo la línea entre la historia y la realidad puede borrarse por completo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo misterio.